Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo capítulo de The Voice. Un superhombre. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 9. La forma más segura de viajar. Torre 7 piso 99 31 de agosto de 2019. Bueno, no vamos a poder ocultar esto para siempre. Si Translúcido no se presenta pronto, la gente empezará a notarlo. Stilwell se tambaleó en su silla mientras intentaba pensar en un truco de relaciones públicas para lidiar con el hecho de que uno de sus empleados con mayores ingresos había fallecido. La declaración iba dirigida, aparentemente, a los dos idiotas que había contratado de estudios de mercado y publicidad. Sin embargo, en realidad, solo hablaba en voz alta y usaba los dos trajes de piel inútiles que tenía delante como caja de resonancia. Seth y Evan, sin embargo, creían que estaban allí para contribuir de verdad, pues ambos tenían caras de concentración. ¿Y si nos adelantamos?, sugirió Seth, inclinándose para impulsar su idea. Repetimos el tema del soldado de los 80. Un héroe muere trágicamente salvando a innumerables inocentes y se sacrifica al servicio de su país. Podríamos tener un funeral increíble, más grande que el de Kennedy. No sé, Soldier Boy murió de verdad, ¿sabes? Y hubo una fusión de reactor nuclear de verdad para que las noticias la cubrieran. Stilwell dejó de tambalearse, se recostó en su silla y miró al techo intentando pensar en una solución. Además, no me gusta la idea de admitir que uno de nuestros superhéroes invencibles mordió el polvo. Mejor despedirse de esa factura militar. Entonces no le demos demasiadas vueltas, dijo la voz de Evan, lo que hizo que Stilwell mirara desde el techo al lacayo de relaciones públicas. Solo decimos que está en una misión clasificada. No podemos decir dónde, por seguridad nacional. Todo lo que podemos decir es que está luchando contra la MS-13, agregó Seth señalando con el dedo a su compañero, quien simplemente asintió, gustoso con la adición a su idea. Sí, sí. Qué bien, coincidió Evan, levantando la mano para chocar los puños. Simple. Listo. Boom. Seth levantó la mano y chocó el puño con su colega. MS-13, me gusta, un toque de peligro, es plausible porque no está presente y da más tiempo para idear una buena estrategia de salida. Stilwell asintió con la idea, omitiendo la parte donde ya estaba desarrollando una estrategia de salida. Es decir, translúcido por fuera, Superman por dentro. Sin embargo, su mente no pudo seguir por ese camino tentador cuando el teléfono a su lado empezó a sonar de repente. Lo contestó rápidamente, y aunque su celular del trabajo sonaba a todas horas, la línea del escritorio solo era para emergencias o cuando necesitaba hablar por una conexión segura. Hola, Stilwell guardó silencio al oír la noticia al otro lado del teléfono. Su sonrisa se ensanchó al continuar. ¿Cuándo y dónde? Bien, bien. ¿Cuántos lo saben? Perfecto. Ni siquiera se molestó en hablar con las otras dos personas en su oficina. En lugar de eso, se levantó y se fue de inmediato. Necesitaba encontrar a Homelander y Maeve. Una oportunidad de oro les había caído en las manos y era una oportunidad que no podían dejar pasar. 15 minutos después, ¿dónde demonios está Homelander?, gritó Stilwell mientras avanzaba por el pasillo. Su voz hizo que todos despejaran el camino antes de que ella apareciera. 15 minutos. Habían desperdiciado 15 minutos en lo que podría ser el mayor golpe de relaciones públicas en la historia de la compañía, solo porque nadie sabía dónde estaba su gallina de los huevos de oro. Era fácil localizar a Maeve. Si no estaba en su habitación emborrachándose, estaba en el gimnasio recuperándose de la resaca, y un vistazo rápido a las cámaras de seguridad lo confirmó. Sin embargo, eso no le sirvió de mucho, porque necesitaba al chico de la portada de Vogue para alcanzar su gran oportunidad. En serio. Nadie. Maldijo Stilwell mientras atravesaba furiosa otra sección del edificio. Se giró a medias al oír pasos corriendo detrás de ella, pero se giró bruscamente al ver que solo era Maeve. El hombre lleva una capa de lentejuelas y mide más de 1,80 m, es imposible no verlo. ¿Qué te tiene tan alterada?, preguntó Maeve mientras lograba alcanzar a la mujer ceñuda que parecía dispuesta a matar a todos. Tenemos un avión secuestrado, cruzando aguas internacionales ahora mismo.
NORAD espera una orden para desplegar F-16, lo que significa que tenemos la oportunidad perfecta para intervenir y salvar el día. Stilwell se detuvo a medio paso, volviéndose hacia la amazona pelirroja, quien también tuvo que detenerse bruscamente para no chocar con la mujer más pequeña y enojada. Algo que me encantaría que hiciéramos, excepto que no puedo encontrar a Homelander. Está justo encima del tejado, respondió Maeve sin rodeos y distante como siempre. ¿Qué? Exclamó Stilwell furiosa, girando sobre sus talones y dirigiéndose al helipuerto antes de que Maeve pudiera aclararlo, lo que provocó que la heroína suspirara y siguiera al vicepresidente enfadado. Stilwell no tardó mucho en llegar al tejado. Normalmente llegaba en helicóptero o saludaba al señor Edgar cuando éste llegaba en avión, así que sabía la forma más rápida de subir. Sin embargo, su llegada no afectó su estado de ánimo. De hecho, empeoró al observar la zona y no ver rastro del chico dorado de Gould. Resistió las ganas de gritar, pero en lugar de eso, giró bruscamente sobre sus talones y miró a Maeve, que estaba apoyada en la puerta de acceso. Dijiste que estaba en el tejado. Siseó Stilwell acusando al supervisor de piernas largas, mientras su mente ya estaba llena de ideas sobre cómo castigar a su empleado. No, dije que estaba sobre el tejado, y lo está. Maeve no se molestó en dejar de inclinarse, simplemente descruzó la mano derecha y señaló con un dedo perezoso hacia el cielo. Al levantar la vista, Stilwell palideció levemente al comprender por qué Homelander flotaba sobre la torre, y no le gustó nada. A unos 30 metros de altura, su Homelander estaba enfrascado en una conversación con Superman, con una expresión que nunca antes había visto. Era pura alegría. Mira, podemos empezar por Breezy Point, en la península de Rockaway, y luego extenderlo por toda la zona baja de la bahía hasta Sandy Hook, creando la barrera perfecta contra las marejadas ciclónicas para todo el estuario del puerto de Nueva York, Nueva Jersey. Clark flotó junto a Homelander, con la mano extendida en el horizonte, indicando dónde se ubicaría la protección prevista para la ciudad. Sí, sí lo veo. Podríamos proteger toda la ciudad. Homelander sonrió al imaginar la barrera y las compuertas que él y Clark crearían solos, junto con los elogios que les dedicaría la gente común. ¿Tú y yo podríamos hacer todo esto solos? Bueno, necesitaríamos los materiales y que nos fabriquen las piezas, pero sí. Anoche hice los cálculos. Seguiría costando una fortuna, pero si nosotros hacemos todo el trabajo, solo sería la mitad del costo proyectado actual, reveló Clark, ganándose una amplia sonrisa de Homelander, quien quedó impresionado con la habilidad del joven con los números y su visión. Además, podríamos hacerlo todo en unos 2 o 3 meses en lugar de los 20 o 30 años que les tomaría. 20 años en 2 meses, nos venerarían. Homelander miró desde Clark hacia el puerto lejano que solo ellos podían ver a través de los edificios y la tierra, susurrando sus últimas palabras. Sí, sonrió Clark, tras no haber escuchado la última declaración de Homelander antes de volverse para sonreírle al héroe mayor. Podemos hacer mucho más que detener los crímenes, John. Podemos inspirar, dar ejemplo, limpiar terrenos baldíos, reforestar zonas, plantar cultivos, crear un futuro mejor y más prometedor. Me estoy dejando llevar. No, no, no. Nunca te disculpes conmigo, sobre todo por ser tan apasionado. Tienes una visión de futuro y el impulso para crearlo. Homelander se acercó a Clark y le puso una mano reconfortante en el hombro, ofreciéndole una sonrisa sincera. Eso es mucho más de lo que la mayoría de los superpoderes tienen, sin duda, más de lo que la mayoría de los incluso. Gracias, John, estoy investigando Translucent como me pediste. Debería tener algo así que, genial. Clark fue interrumpido por un silbido muy fuerte debajo de ellos, lo que hizo que ambos hombres miraran hacia abajo y vieran a Stilwell y Maeve esperando abajo. Parece que nos necesitan otra vez, suspiró Homelander, sin molestarse en ocultar su decepción por tener que posponer sus conversaciones sobre el futuro. Bajó flotando rápidamente, seguido de Clark. ¿Qué pasa? Una oportunidad única, dijo Stilwell con una amplia sonrisa mientras se acercaba a Homelander, pero se desvaneció un instante al mirar a Clark. Hace 22 minutos, el vuelo 37 de Transoceanic, de París a Chicago, fue secuestrado en pleno vuelo. Sobre el Atlántico. Hace 22 minutos. ¿Quién lo sabe? Homelander abrió mucho los ojos ante la noticia y despertó su interés, pues esta era su oportunidad de ser el salvador de Estados Unidos. NORAD, el Pentágono y la Casa Blanca. Lo supe de nuestro hombre en el Estado Mayor Conjunto. Según él, nadie ha actuado todavía, ya que aún están determinando una respuesta.
Sin embargo, tienen un escuadrón de F-16 en Fort Bragg listo para partir, y dicen que el presidente se dirige hacia allá. Stilwell insistió en la noticia, y a juzgar por el brillo en los ojos de Homelander, estaba fascinado. Todo estaba ahí mientras la miraba fijamente. Pero eres más rápida, puedes llegar al avión y salvar a todos. ¿Cuántos secuestradores? La pregunta de Clark rompió el hechizo, lo que provocó que Homelander mirara al joven y que Stilwell hiciera una mueca por un momento. Parecen 3, pero Homelander, si actuamos no, Stilwell respondió a Clark antes de volverse hacia su chico del cartel. Parece que... ¿No lo sabes? No podemos adivinar esto. Clark parecía alarmado por la indiferencia con la que el ejecutivo manejaba la situación. Hay vidas en juego y no podemos permitirnos pasar nada por alto. Lo entiendo, pero si no nos movemos rápido, la Fuerza Aérea va a volar ese avión del cielo de todas llenas. Stilwell respondió con voz tensa, esforzándose por no atacar a uno de los superseres más poderosos del mundo. Luego se volvió hacia Homelander y se acercó. Su voz se convirtió en un susurro al posar sutilmente una mano sobre su pecho. John, esto es todo. Todo lo que queremos lo podemos tener si salvamos este avión. Nadie tendrá las agallas de plantarnos cara, ni a ti, cuando el mundo te vea salvar a todos. Los ojos de Clark se abrieron de par en par ante la interacción y se removió incómodo, sin saber cómo reaccionar ante una exhibición tan descarada de Stilwell. Había oído rumores de que el vicepresidente de Bugs y Homelander eran pareja, y no era de los que juzgaban las relaciones consentidas entre adultos, pero esto parecía bueno, insalubre y casi depredador. La reacción de Maeve también lo sorprendió. Ella simplemente suspiró ante el contacto cercano y apartó la mirada como si lo hubiera visto 1000 veces. Bueno, Stilwell tiene razón, deberíamos ayudar. Somos los únicos que podemos. Homelander se enderezó mientras la mujer se alejaba de él, su voz se elevó por un instante antes de recuperar su tono seguro. Está bien, pero voy contigo, respondió Clark, asintiendo con la cabeza hacia Homelander mientras miraba a Stilwell. Antes de que Stilwell o Maeve pudieran responder, Homelander había avanzado con una amplia sonrisa en su rostro y colocó una mano cariñosa sobre el hombro de Clark. Hijo, yo insistiría en ello. Océano Atlántico, vuelo transoceánico 37-2180 kilómetros de la costa este, 31 de agosto de 2019. Lucky intentaba calmarse, tanto ella como la niña que estaba a su lado, mientras la sangre de la azafata muerta, abandonada en el pasillo, se acumulaba a sus pies. La niña a su lado parecía a punto de llorar de nuevo, aferrándose a la muñeca. Lucky la abrazó para consolarla mientras su madre intentaba calmarla desde el pasillo. En circunstancias normales, simplemente cambiaría de asiento, pero los secuestradores, que gritaban, obviamente jamás lo permitirían. Observó al insurgente más cercano. Blandía un gran cuchillo de cerámica. Invisible para una máquina de rayos X, así debió de haberlo conseguido pasar el control de seguridad. Su mente corría a 1000. Si se movía con la suficiente rapidez, su entrenamiento podría bastar para arrebatarle el cuchillo al hombre y sujetarlo antes de que los demás reaccionaran, pero ¿y entonces qué? Tendría que enfrentarse a los otros 3 en el avión. Su agarre sobre la niña se intensificó cuando el hombre la vio mirándola fijamente y comenzó a blandir el cuchillo, gritando en árabe. Ella ignoró las amenazas del hombre, fingiendo estar aterrorizada, y simplemente abrazó a la niña para intentar protegerla. Maldita sea, Lucky piensa, ¿qué haría papá? De repente, un niño en la fila de salida detrás de ella empezó a saltar en su asiento y a señalar por la ventana. Mamá, mira quién es. Está bien, vamos a estar bien. Mamá. Se oyó un chirrido metálico, una ráfaga de aire, y al darse la vuelta, Lucky solo pudo ver a una mujer gritando mientras su hijo era succionado por la puerta abierta. Sus gritos eran desgarradores. Michael. Michael. No. Un torrente de máscaras de aire amarillas cayó sobre todos los pasajeros, aumentando la confusión, mientras una forma roja y azul apareció en la puerta del avión y comenzó a dar órdenes. Cálmense. Cálmense, por Dios. Gritó Homelander por encima del rugiente viento. Casi nadie podía oírlo en el pánico. La reina Maeve subió al avión y rápidamente intentó en vano tranquilizar a los pasajeros. Estamos aquí para ayudar. Siéntense todos, por favor. Intentó decir, pero sus esfuerzos fueron rápidamente ahogados y pronto fueron en vano. ¡Ah! Gritó uno de los secuestradores con más fuerza al ser lanzado violentamente hacia la puerta. Los otros 2 secuestradores que controlaban a los pasajeros comenzaron a forcejear.
Uno logró mantenerse en pie agarrándose a un par de asientos, mientras que el otro se deslizó por el pasillo hacia la escotilla abierta. Sin embargo, en lugar de desaparecer entre las nubes, el secuestrador salió disparado brevemente hacia la escotilla, solo para ser alcanzado por una mancha roja y azul que se acercaba. Era otro hombre con una capa roja, y el chico de antes estaba a salvo bajo su otro brazo. Antes de que nadie pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el terrorista fue lanzado de bruces contra el suelo, dejándolo inconsciente mientras el nuevo héroe se erguía sobre él. El secuestrador, deslizándose por el pasillo, empezó a forcejear intentando agarrarse a algo para detener su descenso. Sin embargo, al llegar a la escotilla, Maeve lo levantó con una facilidad infantil y una sonrisa de confianza. Levantó la otra mano y le rompió el cuello como si fuera una cerilla. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció al derribar al atacante y miró a Superman, esperando verlo agradecido por la ayuda, solo para encontrarse con una mirada de asombro. Parpadeó antes de darse la vuelta. El avión se tambaleó al ver a Superman volver a sellar la escotilla de salida con una mirada de furiosa concentración. El avión se quedó en silencio mientras Homelander aprovechaba la oportunidad para observar a su alrededor. El superhéroe número 1 de Vogue no estaba concentrado en los pasajeros, sino en el secuestrador, alto y de hombros anchos, que observaba a los héroes con terror. El hombre claramente no era el más fanático, pues miró a su compañero muerto y al que estaba atado, solo para arrojar su cuchillo y alzar las manos vacías. Maeve sabía que eso no salvaría al pobre bastardo, ya que Homelander nunca hacía algo así sin matar a alguien. Efectivamente, vio que sus ojos ya brillaban de rojo. Se preparó para el calor que estaba a punto de derretirle el pecho al hombre, solo para sentir una ráfaga de aire rozando su rostro. Su mente no podía comprender lo que acababa de ocurrir cuando la cabeza del hombre frente a ella se desplomó hacia atrás como si hubiera recibido un puñetazo en la cara, desplomándose en el suelo inconsciente, pero aún con vida. Giró la cabeza a la derecha y fue recibida por el puño extendido de Clark, como si acabara de golpear al aire. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir, porque Clark había hecho precisamente eso. Lo había hecho con rapidez, con tanta fuerza y una precisión que ella no podía ni siquiera imaginar, pero había generado una ráfaga de aire lo suficientemente fuerte como para dejar inconsciente a un hombre. Acababa de salvar al secuestrador al que debían detener. Los pasajeros se miraron en silencio antes de estallar en una charla silenciosa e insegura. Todos miraban a sus salvadores sin estar seguros de si esto era real. Homelander, cuya mirada había vuelto a la normalidad, miró confundido por un instante al hombre inconsciente y luego a Clark, completamente desconcertado por lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, cuando el parloteo llegó a sus oídos, allí estaba el chico del cartel de Vogue. Una sonrisa millonaria de relaciones públicas iluminó su rostro mientras saludaba con la mano con confianza a la multitud ansiosa. Muy bien, todos, ya pasó. Todos están a salvo. Todos estarán bien, anunció Homelander a los pasajeros, quienes estallaron en vítores. El alivio los invadió a todos como un maremoto. Gracias, Homelander. Y gracias, Superman. Gritaron los pasajeros, ganándose una falsa sonrisa modesta de Homelander, quien les restó importancia con un gesto. Oh, no, no. Se rió de los elogios con un gesto de desdén antes de señalar a la multitud, lo que solo avivó los vítores. Vamos, chicos. Lo lograron, son los verdaderos héroes. Sin embargo, su falsa sonrisa se desvaneció por un instante al ver a Clark lanzar una rápida mirada fulminante a Maeve antes de arrodillarse junto al hombre que ella había matado. Tomó una manta de la mujer de cabello negro que el secuestrador había estado amenazando y la colocó con cuidado sobre el hombre fallecido, acción que repitió también con la azafata muerta. Homelander, sin embargo, no se detuvo en esa escena, sino que se volvió hacia los pasajeros que vitoreaban y absorbió sus elogios. Maeve tampoco se quedó allí. La rápida mirada de Clark le había causado un nudo en el estómago y solo quería que esto terminara de una vez, así que se dirigió a la cabina para ver cómo estaban los pilotos. Son increíbles, fantásticos. La potente y resonante voz de Homelander la siguió mientras la seguía, saludando con la mano mientras Clark ataba a los secuestradores y revisaba a los pasajeros. Oigan, un aplauso para la reina Maeve. Mientras Homelander y Maeve se dirigían a la cabina, Clark se ajustó las esposas con cremallera que había traído, sujetando al último de los secuestradores sometidos. Luego se puso de pie y recorrió con la mirada a la multitud para comprobar si había heridos. Aparte de la azafata, que lamentablemente había fallecido, nadie más resultó gravemente herido.
Finalmente, centró su atención en el niño de antes, cuya madre lo abrazaba como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Michael, ¿verdad? Necesito que estés cerca de tu mamá y la mantengas a salvo. ¿Puedes hacer eso por mí? Michael asintió. Qué bien, me ayudas mucho. Eres un niño valiente, dijo Clark, lo que provocó que el niño sonriera y asintiera de nuevo. Mientras Clark atendía a los pasajeros, Maeve forzó la puerta de la cabina, seguida de cerca por Homelander. Su gran figura impedía que los ojos comunes vieran lo que estaba sucediendo. Superman. Clark giró la cabeza y miró a la otra mujer que le había dado la manta. Lucky miró rápidamente de Clark a la cabina, con evidente preocupación en el rostro. Hubo un cuarto, se fue adelante. Justo cuando Clark abrió la boca para responder, el avión volvió a sacudirse violentamente, provocando numerosos gritos de pánico y varios alaridos. Clark fijó la vista en la cabina y se le encogió el corazón al ver cómo el resplandor rojo se alejaba y le dio la respuesta a lo sucedido. Asintió rápidamente a la mujer de cabello negro antes de avanzar a toda prisa, intentando calmar a la gente a su paso y asegurándoles que todo estaba bien. Sin embargo, al llegar a la cabina, su semblante tranquilo y tranquilizador se desvaneció al ver el enorme desastre medio derretido que había sido el panel de control del capitán. Eso, y los restos carbonizados de lo que Clark supuso que era el secuestrador restante, pero no pudo estar seguro debido a la falta de restos. Sus ojos recorrieron rápidamente el resto de la sala. La mayoría de los controles estaban destrozados, el copiloto y el piloto estaban muertos, y había un agujero en la ventana, pero parecía que las palancas de empuje del motor y los interruptores de control de combustible estaban intactos, junto con el asiento y el timón del primer oficial. ¿Saben volar un avión?, les gritó Maeve desesperada a Clark y Homelander mientras intentaba, sin éxito, contactar con el ADC. No importa si lo hice, Homelander hizo un gesto de desprecio hacia los controles destruidos mientras su rostro se transformaba en uno de pensamientos mientras trataba de pensar qué hacer. Sí. Gritó Clark, lo que hizo que la mirada pensativa de Homelander se desvaneciera y Maeve lo mirara con esperanza. Clark le indicó a Maeve que se acercara al asiento del primer oficial, bajando rápida pero cuidadosamente al piloto fallecido de su silla. Levanta el timón, es el volante que tienes delante, ¿sientes alguna resistencia? Si es así, no te resistas todavía, solo dímelo, ¿de acuerdo? Maeve se apresuró a tomar el asiento y el control cuando Clark, de repente, pasó junto a Homelander como si no estuviera allí y agarró un portapapeles y un bolígrafo que estaban guardados en la pared. De repente, se arrodilló frente a los controles, entre los dos asientos del piloto, y empezó a garabatear como un loco en el papel que tenía. Maeve agarró el mando de control e intentó moverlo, rezando para que Clark supiera lo que hacía y no intentara quedar bien. Es como una piedra atascada en cemento seco, casi, pero no es imposible moverla, gritó Maeve antes de mirar por encima del hombro y ver a Clark absorto en el bloc de notas donde estaba escribiendo. ¿Intento moverla? No, todavía no. Eso significa que aún tenemos control manual, lo que facilita un poco las cosas, respondió Clark con calma antes de respirar hondo mientras revisaba los cálculos que acababa de hacer. Bien, ya he hecho los cálculos y podemos hacerlo, pero todos deben hacer exactamente lo que yo diga, ¿entendido? Maeve asintió rápidamente, desesperada porque Clark empezara a darle instrucciones. Sin embargo, al mirar a Homelander, vio la vacilación en sus ojos. Homelander dudó un momento en abandonar la situación, pero al ver la expresión preocupada de Clark y el rostro suplicante de Maeve, suspiró y levantó una mano en señal de derrota. De todas formas, no corría ningún riesgo. Si el avión se estrellaba y él seguía de bordo, lo único que ocurriría sería mojarse un poco. Perfecto. Primero lo primero, Maeve, a tu lado, las dos palancas controlan el empuje. Debajo hay dos interruptores con perillas debajo. Los de combustible. Necesito que los bajes y luego tires de las perillas hacia atrás hasta que oigas un clic, instruyó Clark, observando cómo Maeve seguía sus instrucciones mientras se levantaba y le mostraba a Homelander el diagrama que había dibujado del avión. John, cuando te lo diga, vuela hacia esta parte del avión y apoya las manos sobre ella. Se llama punto de apoyo. Es una de las partes más resistentes del avión. Si empujas aquí con la mínima fuerza, puedes elevarlo. Bien, lo hice. ¿Qué hice?, preguntó Maeve. Siguió las instrucciones de Clark al pie de la letra, pero seguía sin tener ni idea de qué había hecho. Acabas de vaciar el combustible del avión, respondió Clark, sonriéndole, pero aclaró su postura al ver la alarma en su rostro. No te preocupes, no te preocupes. Queríamos hacerlo.
De lo contrario, corremos el riesgo de que el combustible se encienda y los motores exploten. Sin embargo, lo que sigue es lo que da miedo. ¿Por qué?, preguntó Homelander, entrecerrando los ojos mientras el avión se sacudía con más fuerza y comenzaba a arquearse hacia abajo. Porque aquí es donde he visto el avión para nivelarlo, reveló Clark con la mayor calma posible a pesar de las miradas de sorpresa de los otros dos superhombres. ¿Qué?, gritó Homelander sin importarle el decoro ni impedir que los pasajeros lo oyeran. A esas velocidades de las que hablas, el avión va a ir a toda velocidad o lo atravesarás. No, no lo haré, ya he hecho los cálculos, replicó el último hijo de él, poniendo su portapapeles en la mano de Homelander, lo que provocó que el hombre se quedara en silencio mientras miraba las 4 páginas llenas de cálculos casi microscópicos. He calculado la velocidad, el ángulo y la velocidad necesarios para embestir el avión sin sufrir daños significativos. Entonces, ¿podemos hacerlo?, interrumpió Maeve, mirando a los dos hombres con superpoderes, buscando consuelo. ¿Podemos salvarlos a todos? Sí, dijo Clark primero, con audacia, lo que hizo que Homelander se quedara mirando al hombre que daba las órdenes. Pero tenemos que actuar ahora, una vez que haya embestido y estés nivelado, toma los controles y mantente recto. Esta bola es tu indicador de actitud. ¿Ves la línea blanca en el círculo? Mantén el punto negro en esa línea y te mantendrás nivelado. ¿Y qué hago?, preguntó Homelander. Su voz era casi adversaria por su desinterés. Sin combustible, los motores se apagarán, así que perderemos empuje y, sin empuje, nos estrellaremos. Podemos planear un rato, pero no hasta la costa sin que estés ahí para elevarla. Clark mordió el comentario brusco que estaba a punto de hacer e intentó sonar lo más amable posible con el superhombre que tenía delante. Homelander, eres el único que puede salvarnos, te necesitamos. Las palabras y la mirada casi suplicante de Clark hicieron que Homelander pusiera los ojos en blanco y suspirara. Luego asintió y se dispuso a salir con los pasajeros. Clark suspiró aliviado y se giró hacia Maeve, quien observaba rápidamente el horizonte. Estaban descendiendo, pero el vaciado de combustible los había aligerado y había reducido el impulso, deteniendo una rápida caída al mar. Antes de salir, se inclinó hacia la otra heroína, que se estaba abrochando el cinturón de seguridad e intentaba ignorar las manchas de sangre. Maeve, después de embestir el avión, estarás sola hasta que aterricemos. El Homelander te mantendrá elevada mientras yo ajusto los flaps y el timón para dirigirnos. Los controles están rotos, así que lo haré manualmente, explicó Clark, pasando el portapapeles en el que había hecho los cálculos, así como un diagrama para que Maeve visualizara el plan. Maeve, no te voy a mentir, esta parte va a ser difícil. Una vez que lo nivelemos, no podrás mover el yugo en absoluto. Los pilotos normalmente cuentan con la asistencia de un sistema de nivelación automático, que ya no existe. Así que si mueves demasiado el yugo, el avión entrará en espiral, John romperá el casco y yo arrancaré el timón, y entonces todos morirán, así que, una vez que tengas el yugo nivelado, no te muevas. Maeve se sintió abrumada por un momento y estuvo a punto de llamar a Homelander para que regresara y los salvara, pero se detuvo al sentir una mano en el hombro. Levantó la vista y vio no a Clark, sino a Superman, de pie, un ejemplo de calma y control en un mar de caos. Lo puedes hacer, estoy aquí contigo. Superman le dedicó una sonrisa amistosa y asintió con firmeza y confianza. Ella asintió con determinación y se preparó para agarrar el timón cuando la necesitaran. Convencida de que estaba lista, Clark se giró y salió disparado de la cabina, moviéndose a toda velocidad. Necesitaba moverse con rapidez para lograrlo. Su mundo se volvió borroso al salir del avión, que rápidamente se convirtió en un punto en la distancia. Se detuvo un momento y respiró hondo para tranquilizarse. Aunque había hecho los cálculos y esto debería funcionar, seguía nervioso. Embestir un avión en línea recta no era natural. Sin embargo, solo dudó un instante antes de disparar hacia adelante, arqueándose bajo y luego hacia arriba para conseguir el ángulo correcto. Cerró los ojos mientras el casco del avión se acercaba, sin querer ver la explosión que su error de cálculo provocaría. Sintió el metal chocar con su piel, lo que lo tensó. Bolera de Garth Harry, Nueva York, tarde, 31 de agosto de 2019. Impresionantes escenas de heroísmo se vieron esta mañana. Superman, Homelander y Maeve rescataron con éxito el vuelo 37 de un equipo de secuestradores. Los mejores del mundo lograron rescatar a salvo el vuelo errado después de que extremistas tomaran el control sobre el océano Atlántico.
El reportero permaneció oculto mientras la pantalla mostraba imágenes de Superman y Homelander observando con seguridad el aterrizaje inestable del avión en una pista de aterrizaje en Maine. Su rescate fue recibido por cientos de personas que gritaban y vitoreaban sus nombres, todos ellos llevados allí por el equipo de prensa de Wout. Las imágenes fueron reemplazadas por las del trío consolando a los sobrevivientes que lloraban y se aferraban a los héroes mientras los servicios de emergencia los revisaban, junto con varios funcionarios locales, estatales y gubernamentales agradeciéndoles su heroica labor. El equipo de superhéroes no solo logró capturar a 2 terroristas, sino que también aterrizó el avión sano y salvo, incluso después de destruir los controles. Las únicas bajas fueron 2 terroristas y una azafata, cuyo nombre aún no se ha revelado. Esta reciente salvada ha provocado un aumento masivo del apoyo al proyecto de ley que permite a los superhéroes ingresar al ejército. Hughie se quedó un poco abatido mientras veía las noticias mientras él y Annie recogían sus zapatos de bolos en recepción y los dirigían a la pista 14. También jugueteaba con el dispositivo que Butcher le había dado en el bolsillo para conectar el micrófono al teléfono de Annie y así poder escuchar todas sus llamadas, mensajes y correos. Sintió una opresión en el pecho ante la idea, pero la reprimió hasta el abismo en el que estaba metiendo todo últimamente. Ah, por cierto, mi amigo está en la ciudad, así que lo invité a unirse, ¿te parece bien? Preguntó Annie con timidez, y se estremeció al pensar lo mal que sonaba decírselo a Hughie en el último momento. Sí, claro, cuantos más, mejor. A Hughie ni siquiera le inmutó la pregunta. De hecho, se alegró en secreto. Más gente podría normalizar esto y acabar con ese sentimiento que crecía en él. Genial, cuando dije amigo, me refería a su amigo y a su novia, ¿todavía está bien? Annie le sonrió a Hughie, quien solo rió entre dientes y asintió. Sí, está bien. Hughie le devolvió la sonrisa con sinceridad antes de volverse burlona y con un tono pícaro. Siempre y cuando, ya sabes, no me digas que tu madre, tus primos, tu contable, tu peluquero y una persona desconocida que acabas de conocer también se unirán a nosotros. Bueno, vaya, ahí va mi gran revelación, bromeó Annie con una sonrisa, lo que provocó una risa genuina de Hughie. No, pero en serio, solo tú, yo, mi amigo y su novia, eso es todo. Hughie asintió y, con mucha caballerosidad, se hizo a un lado para dejar que Annie se adentrara en el carril, sonriendo al pasar. Sin embargo, al hacerlo, su mente se aceleró. Espera, ¿es una cita doble? Las mujeres hacían eso, ¿verdad? Como en la primera cita, para evitar que se volviera raro. Dios mío, esto es una cita. Es una cita y yo. Hughie. La voz de Annie lo devolvió a la realidad, poniendo fin a la amenaza de que sus propias dudas lo consumieran. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Somos nosotros, carril 14, señaló Hughie y se acercó para prepararse, usando la aplicación de su teléfono para pedir bebidas y comida para el grupo. El teléfono de Annie no tardó en sonar, anunciando la llegada de su amiga y su cita. Unos momentos después, Hughie se estaba atando los cordones al oír a Annie saludar a los recién llegados, así que se levantó para causar una buena primera impresión. En ese momento se quedó paralizado, pues ante él estaba uno de los hombres más altos y guapos que había conocido. Hughie era bastante alto para ser hombre. A pesar de que Frenchie lo llamaba Petit Hughie, era mucho más alto que Annie, pero el hombre que tenía delante le hacía sombra fácilmente sin proponérselo. Hughie, este es mi mejor amigo, Clark Kent. Annie se acercó al hombre altísimo que llevaba gafas de ala ancha, chaqueta roja, camiseta azul y vaqueros. Clark, este es Hughie, Hughie Campbell. Mientras Hughie miraba a Clark, por alguna razón, su mente regresó a la calle donde Robin había muerto y su visión se llenó de repente con sus restos ensangrentados. La imagen le hizo hacer una mueca y sacudir la cabeza para disiparlos, una acción que provocó una mirada preocupada de Annie, quien creyó que Hughie había reconocido a su amiga. Hughie había estado genial hasta ahora, fantástico, incluso con todo eso de soy un superhéroe, pero ella aún no creía que estuviera listo para y por cierto, este es Superman, uno de los héroes más grandes del mundo y el hombre más sexista de People, amigo mío. Es un placer conocerte, Clark. Hughie extendió una mano, lo que provocó que Annie suspirara aliviada cuando el otro hombre tomó el apéndice ofrecido. Gracias por invitarnos, Hughie, respondió Clark con una sonrisa, recordando que el trauma de Hughie probablemente era peor de lo que dejaba ver, ya que parecía haber bloqueado su presencia y, por lo tanto, la mayor parte del recuerdo del evento, salvo el incidente en sí. Y antes de que me meta en problemas, esta es mi novia, Lois.
Un placer conocerte. Lois no pudo evitar la sonrisa en su rostro mientras le ofrecía la mano a Ugie, ya que por una vez su presencia estaba generando una reacción mayor que la de su novio. Puede que Ugie hubiera ignorado gran parte de la tragedia que le había ocurrido, pero Lois seguía siendo una celebridad por derecho propio, fácilmente reconocible para alguien interesado en superhéroes, como Ugie. También tenía la desventaja de no tener una identidad secreta a la que recurrir. Todos la conocían como Lois Lane, y salvo un poco de maquillaje y un cambio de vestuario, seguía luciendo igual. Oh, vaya, es un placer conocerte, Lois Lane, quiero decir Lois. Ugie tomó su mano y comenzó a estrecharla por un largo rato mientras se tropezaba con la idea de conocer a una leyenda viviente del periodismo. Bueno, Ugie, ya puedes soltarle la mano y levantar la mandíbula, bromeó Annie con buen humor, lo que le valió una negativa de Ugie, haciéndola reír entre dientes, encontrando gracioso que los superhéroes no le hicieran nada, pero la mundialmente famosa reportera Lois Lane sí. Tranquilo, Ugie, estoy bromeando. Entonces, Clark llamó la atención de todos con un manotazo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por parejas, todos contra todos o por equipos? Ay, no. No voy a dejar que se acerquen. Lois se apresuró a señalar a Clark y Annie, que ya estaban uno al lado del otro como un dúo de ases del bowling. Lo haremos individualmente, así tendré la oportunidad de ganarle al menos a uno. Clark levantó las manos en señal de derrota, mientras que Annie se limitó a reírse entre dientes ante la acusación. Luego le dio a Ugie un codazo leve en el costado y una sonrisa juguetona mientras todos se preparaban para el juego. Ugie observó a Clark un instante, intentando identificar al hombre, pero sin éxito. Había algo en él y sin embargo, lo dejó de lado por el momento, prefiriendo centrarse en divertirse en lugar de la misión que le había encomendado Butcher o cualquier otra cosa. Al levantarse Ugie, por alguna razón, lo habían nominado para empezar primero, así que sonrió levemente mientras Annie lo animaba y recogía una bola. Su primer set no fue gran cosa, ni terrible, pero tampoco excelente, lo que le valió un breve aplauso de la rubia, que parecía disfrutar de su poca habilidad con los bolos. Muy bien, veamos qué tienes. Ugie le hizo un gesto a Annie para que tomara su turno, lo que le valió una sonrisa burlona de la superheroína rubia, quien recogió la pelota más pesada y se dirigió a la línea. Sin embargo, la mirada de Ugie pasó de Annie a su teléfono, que había dejado en la mesita que tenían. Su mano se dirigió al bolsillo cuando una voz que se parecía mucho a la de Butcher le dijo que lo hiciera. Después de todo, ella era una superpoderosa y todos los superpoderosos eran malos. Ugie, ¿estás bien? La voz de Clark lo sacó de su estupor mientras el hombre más alto miraba a Ugie con recelo, alternando entre él y el teléfono de Annie. Sí, estoy bien, respondió Ugie rápidamente, lo que le valió una mirada de duda de Clark, sin embargo, se evitó más preguntas cuando Lois habló. Wow, ella es Mara, ¿dijiste que ya habías jugado a los bolos? Preguntó Ugie, mirando a Annie con una sonrisa sincera que, por un momento, despejó las dudas de Clark. Sí, solo estoy un poco oxidada. Annie se encogió de hombros, avergonzada por su pobre intento, y le dio a Clark una mirada rápida mientras él negaba con la cabeza ante su descarado engaño. Bueno, parece que lo tengo todo bajo control, bromeó Clark, poniéndose de pie y dándose una palmada en las rodillas mientras se acercaba para recoger la pelota más pesada que pudo. Me gusta la confianza. Ugie sonrió ante el aire de valentía de Clark. Aunque la afirmación pudiera parecer arrogante, Clark parecía tener una actitud amistosa que a Ugie no le permitió evitar sonreír. No duró mucho, y mientras Ugie lo observaba, el hombre parecía casi robótico en sus movimientos. Clark tomó la bola, avanzó a grandes zancadas, bajó el brazo y la soltó con precisión. Luego, voló por la pista y se clavó en la tronera entre el primer y el segundo bolo. Street apareció en grandes letras caricaturescas en la pantalla superior. Clark se giró con una sonrisa, lo que le valió un gesto de aprobación de Ugie, una risita de Lois y una mirada de disgusto de Annie. Bueno, supongo que Clark es bueno en esto, se rió Ugie mientras miraba a Annie en busca de una respuesta. Clark es bueno en todo lo que hace, eso es lo que lo hace Clark, respondió Annie con una sonrisa mientras miraba a su amigo más antiguo que estaba bromeando con su novia mientras se preparaba para jugar a los bolos. La noche empezó a fluir con más naturalidad, ya que todos parecían acomodarse y concentrarse en divertirse. Ugie, a veces, parecía alarmarse por el sonido de los bolos y el golpeteo de las pelotas al pasar por la pista, con la mirada perdida. Sin embargo, siempre parecía reaccionar cuando oía hablar a Annie o la veía volver a la normalidad. Annie disfrutaba de la noche y todo parecía ir de maravilla.
Ella y Clark estaban pasando el rato como en los viejos tiempos, Hughie y él se llevaban bien, y a ella también le gustaba mucho Lois. Lo único que lo ensombrecía era la mueca de Clark cada vez que uno de los televisores mostraba el reporte del avión rescatado y oía a otras pistas elogiar el evento. Entonces, ¿cómo es translúcido? La abrupta pregunta de Hughie hizo que Annie se sobresaltara y parpadeara justo cuando Lois soltaba su segunda bola. Eso es un giro a la izquierda en la conversación, ¿no crees? Preguntó Annie, con la voz un poco confundida por la extraña pregunta. Sí, lo fue. Perdón. Perdón. Sí, se me acaba de ocurrir. De niño, era mi favorito. Dijiste que los que conocías eran unos capullos. ¿Él también lo es? Hughie pareció titubear un momento antes de sonreír y seguir adelante. Entonces pareció darse cuenta de que Annie no estaba sola y miró a Clark con los ojos como platos. Oh, perdón, nosotros, Annie me lo mencionó, y perdón, Anne, ¿lo sabe? Sí, respondió Clark, dándole a Hughie una sonrisa amable. Aunque intentaba disimular la sospecha, Hughie estaba poniendo muchas alarmas. Annie me contó sus problemas. Trabajamos juntos. Interesante, ¿eres fan de Translucent? Sí, lo soy, así que trabajas con Annie. Hughie tragó la respuesta rápidamente y abrió mucho los ojos de sorpresa. Clark no le parecía a alguien que trabajara para Vogt. ¿Trabajas en marketing o algo así? No exactamente, se rió Clark mientras miraba a Annie para ver si le parecía bien que se lo dijera. Sí, translúcido, no es muy bueno con la privacidad ni los límites, debo admitirlo. Annie se apresuró a responder la pregunta original de Hughie, con una mirada que casi le suplicaba a Clark que no revelara su identidad. De verdad quería que esto funcionara. Sobre todo, parece un solitario. Pasa la mayor parte de su tiempo libre con su hijo. ¿Tiene un hijo? Preguntó Hughie conmocionado, algo que Annie parecía ignorar, pero que hizo que Clark entrecerrara los ojos. Sí, creo que fue un divorcio prematuro. Annie continuó, con el rostro un poco tenso mientras intentaba recordar el nombre del niño. Hunter, o Maverick, algo así, tiene unos 10 años. Hughie palideció y se dio la vuelta rápidamente, agarró una pelota del aro y prácticamente corrió hacia la pista. Sin embargo, su tiro falló, pues pareció dejar caer la pelota, dejándola rodar por la pista mientras respiraba hondo. Clark se removió en su asiento y estuvo a punto de enfrentarse a Hughie, pero Lois le puso una mano en el hombro. ¿Qué haces? Susurró Lois, mirando a Clark con seriedad y luego a Hughie. ¿Qué quieres decir? Preguntó Clark confundido, mirando a Hughie, que lentamente recuperaba su segunda pelota, y luego a Lois. Llevas los últimos minutos fulminando a Hughie con la mirada. Lo estás incomodando, susurró Lois, asintiendo con la cabeza, quien los miró y luego apartó la mirada rápidamente. Intenta ser un poco amable, ¿vale? Entiendo que Annie sea como tu mejor amiga, pero eso no significa que tengas que comportarte como un hermano mayor, mirando a todos los chicos que le gustan. Y además, sabes que no debe ser fácil para él después de lo que pasó. Ya viste lo mal que estuvo. El rostro de Clark se ensombreció ante eso y volvió a mirar a Hughie con nuevos ojos. Las señales de alerta de antes cambiaron rápidamente en su mente. Donde antes Hughie sospechaba y alarmaba a Clark con sus acciones y preguntas, ahora era solo un joven conmocionado que intentaba reconstruir su vida. Clark suspiró profundamente. Aquí estaba un chico normal que se sentía incómodo con la chica que le gustaba, y simplemente estaba siendo paranoico. Los sucesos de la mañana con el avión lo habían irritado, supuso, y era injusto de su parte descargar eso en otra persona. Tienes razón, suspiró Clark, tomando la mano de Lois y apretándola suavemente en señal de apoyo. Lo siento. El trabajo de esta mañana ha sido horrible. Creo que necesito distraerme. Lois movió para responder, pero la voz de Annie la interrumpió. Clark, te toca. Clark sonrió y le dio un beso rápido a Lois antes de levantarse y continuar con su juego perfecto. Era hora de centrarse en disfrutar del día con amigos en lugar de en teorías conspirativas disparatadas como que el nuevo novio de Annie tenía algo que ver con la muerte de Translucent. No, solo iba a jugar una ronda de bolos y pasarlo bien, sin peligros mundiales, narcotraficantes ni tonterías de Vogt. Un día tranquilo y relajante, eso era lo que necesitaba. Área de comedor varias horas y una docena de juegos después. Y para el hombre que jugó los juegos de bolos perfectos, un plato de alitas picantes y una cerveza fría gratis. La camarera dejó la comida, molestando un poco a Lois al hacerlo, mientras le guiñaba el ojo y sonreía con coquetería a Clark. ¿Les traigo algo más? No, estamos bien, gracias.
Lois respondió rápidamente con una mirada fulminante a la joven, quien captó el mensaje y se escabulló, dejando a todos con la montaña de comida frente a ellos. Bueno, voy a confesar. Sospecho un poco de ustedes dos. Las palabras de Hughie hicieron que Annie se moviera un poco mientras Hughie los señalaba a ella y a Clark. Primero, estoy bastante seguro de que Clark es un super y segundo, creo que tú lanzaste esos juegos, ¿no? ¿En serio? Annie se giró y miró a Hughie, recordando a Sean Jakowski y cómo nunca volvió a hablarle después de que ella golpeara al tipo que lo molestaba. Sí. Digo que jugabas mucho a los bolos y que tienes, ya sabes, superpoderes. Pero con lo que demostraste, ni siquiera podrías darle a un granero. Hughie se inclinó hacia Annie y le dedicó una sonrisa burlona que hizo que Lois pusiera los ojos en blanco. Creo que te contuviste por alguna extraña razón, como no decepciones al chico en la primera cita. ¿Tengo razón? La mesa se quedó en silencio mientras Annie se sonrojaba ligeramente al ser descubierta en su engaño y trataba de pensar en una respuesta. Todos guardaron silencio un momento hasta que Clark decidió intervenir. No. Annie es así de mala jugadora de bolos, dijo Clark con contundencia mientras bebía un sorbo de cerveza, provocando la risa de todos en la mesa. ¿Tú, Clark? Ay, tío, esa traición duele de verdad. Vale. Ya hemos demostrado que Annie es una pésima lanzadora, intervino Hughie. Su comentario provocador le valió un empujón de Annie, quien luego se centró en Clark. ¿Cuál es tu historia? ¿Tengo razón? Sin ánimo de ofender, acabas de lanzar como 12 juegos perfectos seguidos, eres un gigante y dices que trabajas con Annie. Si no eres un superhéroe, entonces lo llamaré, fenómeno de la naturaleza, extraterrestre o esteroides. Clark se rió entre dientes mientras se pasaba una mano por el pelo y luego echó un vistazo rápido a su alrededor para asegurarse de que nadie los oyera o viera lo que estaba a punto de hacer. Se quitó rápidamente las gafas gruesas y, con un destello rojo en los ojos, encendió la vela en el centro de la mesa. Para sorpresa de todos, Hughie no pareció sorprendido ni se puso como un fanático como los demás. Bueno, vaya. Ya lo sé, Superman. Supongo que ya nadie me quita el dinero del almuerzo, bromeó Hughie, ganándose una sonrisa de Annie y un gesto de negación de Lois ante el mal chiste, mientras Clark se volvía a poner las gafas. La mesa se sumió entonces en una agradable y tranquila conversación, que Clark no se dio cuenta de cuánto extrañaba o necesitaba, y sospechaba que Annie también. Hughie no les preguntó sobre sus trabajos ni cómo era ser un superintendente, simplemente los trató como si fueran personas normales. No dejaba de mirar el teléfono de Annie, pero Clark lo olvidó por un momento, suponiendo que era solo un tic nervioso, uno raro, pero a todos se les permitía ser raros, sobre todo en una primera cita. La conversación giró hacia las primeras citas de Annie, la vez que llevó a Sean Jakowski al baile de graduación y los problemas que descubrió al mostrarle a un chico su verdadera fuerza. Sin embargo, en lugar de parecer avergonzado o incómodo, Hughie estaba completamente seguro de que Annie era más fuerte que él y podía vencerlo en cualquier cosa. Que ella fuera una super capaz de patearle el trasero, tanto en sentido figurado como literal, no pareció inmutarlo en absoluto y la hizo sonreír con una sonrisa más radiante que la que Clark había visto en años. La noche iba genial, sobre todo después de que Clark revelara el vergonzoso hecho de que el primer beso de Annie había sido en el baile de graduación, lo que le valió una patada juguetona debajo de la mesa. Todo iba de maravilla hasta que la pantalla detrás de Clark atrajo la atención de todos, haciendo que el hombre se moviera. En cuanto vio lo que había llamado la atención, soltó un profundo suspiro y sintió que se le erizaba la piel. Soy Ezequiel y quiero que me acompañen a la Expo Believe, del 6 al 10 de septiembre en el recinto ferial. El anuncio mostraba a Ezequiel en el escenario, junto con escenas de eventos anteriores, incluyendo un número con Clark como Superman. Patrocinado por Samaritans Embrace. Habrá música, culto, food trucks y, por supuesto, Cristo. Con Homelander y Starlight de D7. Y un invitado especial. Superman. Reserva tus entradas ya. Oye, Hughie se rió entre dientes señalando la pantalla, y le pareció bastante genial que dos de las personas con las que estaba hubieran aparecido en la televisión abierta. Sin embargo, su sonrisa desapareció cuando vio a Clark hacer una mueca. Lo sé. Mira, no pretendo convencer a las masas ni nada, solo, estoy haciendo un panel para adolescentes, y donando mi dinero a Covenant House. Annie respondió rápidamente al anuncio, incómoda por la atención que había generado. Eres literalmente la persona más amable de la ciudad. Sin ofender, Clark, le respondió Hughie a Annie, mirándola con asombro. No, hablo en serio.
Cualquier otra persona amable puede largarse a casa, incluido Clark. Por eso lo hago. Por mi gloria personal y vengativa, bromeó Annie, ganándose la risa de la mesa mientras bebía su cerveza con orgullo, brindándola. Pero en serio, Clark hace más obras de caridad que yo. Dona casi todo a sus padres. Hughie miró a uno de los superhéroes más poderosos del mundo y solo se ganó un pequeño encogimiento de hombros por su esfuerzo. Clark simplemente esbozó una sonrisa triste y volvió a su comida, sin querer ni sentir la necesidad de hablar de su obra benéfica ni del dinero que les enviaba a sus padres. En realidad no es nada, tengo suficiente y, sinceramente, me pagan demasiado como para sonreírle a las cámaras y todo eso. Clark ignoró los elogios de Annie mientras tomaba su cerveza y le daba un sorbo rápido. Y, sinceramente, solo hago esto porque Homelander quiere hablar de cosas. ¿De verdad? Preguntó Annie. Miró rápidamente a Hughie antes de fijarse en Clark, preguntándole si ella era uno de los temas que iban a discutir. Sí, hemos estado trabajando un poco juntos. Hablando de planes para el futuro, cómo retener a la gente, también voy a hablar con él sobre ciertas cosas para asegurarme de que todos estemos en sintonía. Sí, aunque eso es genial, nos hemos quedado sin cerveza, chicos, ni alitas picantes, interrumpió la voz de Lois, impidiendo que la conversación se desviara hacia el oscuro y sombrío camino que amenazaba tomar, mientras levantaba la jarra vacía de cerveza y golpeaba la bandeja vacía de alitas picantes. ¿Qué les parece si ustedes dos, superhéroes con pasta para gastar, nos rescatan a nosotros, simples mortales, de la sed y el hambre? Lo haré, señora, dijo Clark riendo entre dientes, tomando la jarra de cerveza vacía y el plato de alitas calientes de Lois. ¿Quieres que te lo pida, Annie? Claro, guárdame el lugar, ¿de acuerdo, Hughie? Bromeó Annie, poniéndose de pie mientras le apretaba la mano a Hughie. Annie, ajeno a la reacción que el acto inocente provocó en Hughie, recordó de repente las manos de Robin aferrándose a él. En un instante, solo vio un par de brazos cercenados aferrándose a él, con un charco de sangre frente a él. Hizo una mueca, y entonces el mundo volvió a su mente y las imágenes oscuras se desvanecieron de su mente, dejando la rabia ardiente creciendo en su pecho, y se encontró mirando el teléfono de Annie. Su mano se dirigió a su bolsillo, al dispositivo que Butcher le había dado, pero se detuvo al ver que Lois lo miraba con los ojos entornados. El reportero estrella pasó de los ojos de Hughie al teléfono y luego a su mano, que estaba medio metida en el bolsillo. El pánico se apoderó del hombre cuando Lois miró a Annie y Clark, quienes estaban pidiendo la siguiente ronda de comida y bebida. Hazlo rápido, volverán en un segundo, articuló Lois con un gesto alentador. Hughie se quedó paralizado. Su cerebro le fallaba mientras sus ojos se abrían de par en par ante las palabras de Lois. O le estaba gastando una broma o el trauma de los últimos días lo estaba volviendo más loco de lo que sospechaba. Su mano se quedó donde estaba mientras miraba fijamente. Oh, por el amor de, siseó Lois antes de empujar su silla hacia adelante y apartar la mano de Hughie para poder sacar ella misma el dispositivo de su bolsillo. Luego lo encendió y lo colocó junto al teléfono de Annie. Miró rápidamente a Clark y Annie, pero vio que seguían esperando las bebidas. ¿Qué? El estupor de Hughie finalmente terminó cuando su cerebro finalmente captó lo que acababa de suceder, pero aún estaba completamente confundido sobre lo que estaba sucediendo. Oye, superaudición, baja el volumen o los sonidos de los otros lanzadores no serán suficientes, siseó Lois, volviéndose hacia Hughie, quien le pasó el dispositivo al terminar su trabajo, y señaló a Clark, quien se reía de algo que Annie había dicho. En serio, si te cuesta con esto, el resto del desastre de Butcher te va a comer vivo. ¿Lo conoces? Preguntó Hughie, bajando la voz hasta convertirse en un susurro mientras sus ojos se agrandaban al mirar a la mujer de cabello negro a su lado. Dios mío, negó Lois con la cabeza al mirar al aficionado con el que estaba tratando. Entendía que Hughie estaba comprometido y que por eso Butcher lo había reclutado, pero esto era simplemente doloroso. No puedo creer que fueras tú quien mató a Translucent. Hughie sintió que se le helaba la sangre y lanzó una mirada frenética hacia Clark y Annie, que se dirigían de nuevo a la mesa. ¿Quién eres? Preguntó Hughie, alarmado de que la mujer que tenía delante pareciera saber tanto. Yo solo soy Lois Lane, reportera estrella, respondió Lois con una sonrisa pícara que le dijo mucho a Hughie. Era la misma que usaron Butcher y los chicos. Sintió que su interior, ya frío, se convertía en nitrógeno líquido. Tranquilízate y dile a Butcher que hablamos pronto. ¿De qué están cuchicheando? Preguntó Clark, sonriendo mientras dejaba la nueva jarra de cerveza junto con el plato de alitas picantes que tenía Annie.
Ustedes dos, por supuesto, respondió Lois con tanta honestidad y habilidad que incluso un loco por las conspiraciones como Hughie le creyó. Estaba mirando a la mujer, pero una fuerte patada bajo la mesa lo devolvió a la realidad, tosiendo y guardándose el dispositivo en el bolsillo. Sí, solo hablaba de nuestros Supermanes favoritos. Así que ya superé a Translúcido, ¿eh? Preguntó Annie con una sonrisa burlona mientras volvía a sentarse junto a Hughie y cogía su teléfono de la mesa. Oh, claro que sí, intervino Lois, sonriendo al superhéroe rubio. Hughie solo tenía elogios, ¿verdad, Hughie? Sí, sonrió Hughie con orgullo mientras veía a Annie ahogar la sensación de hundimiento en ese pozo sin fondo que empezaba a parecer no tan insondable. Nada más que cosas buenas, sin duda. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.